Como dije la última vez, el tema de los orígenes es absolutamente crítico para toda la manera de pensar del ser humano, la conducta humana y también la vida humana. Es el cimiento de nuestra existencia, es el cimiento de nuestro propósito, es el cimiento de nuestro destino. Sin un entendimiento correcto de los orígenes, no hay manera de comprendernos a nosotros mismos. No hay manera de entender nuestra tierra, nuestro universo o el significado definitivo de cualquier cosa. Y solo hay dos opciones cuando hablamos de los orígenes. Las dos opciones son: ¿hay un Dios creador o no lo hay? Esas son las únicas dos opciones. O hay un Dios creador o no lo hay. Si no lo hay, entonces todo es el resultado imposible, irracional del azar. Y la ecuación que les di la semana pasada es: nadie por nada es igual a todo. Si por otro lado hay una inteligencia creadora, si hay un Dios creador, entonces la creación es comprensible, es posible, es racional. E inclusive los científicos que han dejado su huella en el mundo científico, aquellos que piensan honestamente y hacen confesiones honestas acerca de los orígenes, les van a decir que debe haber una inteligencia creadora. Inclusive Einstein dijo eso. Recientemente, el científico bien conocido que enseña en la Universidad Ley en Pensilvania ha escrito un libro llamado La caja negra de Darwin. Él es un científico, no es cristiano, pero él dice: miren, aquí está el asunto, esta es la realidad. No hay explicación para este universo fuera de un creador inteligente. Eso es lo único que tiene sentido. Darwin explicó el universo puramente en base a la apariencia externa, pero la ciencia que va a mayor profundidad, entonces se ve forzada a llegar a la conclusión de un Dios creador. Detrás de este universo complejo hay un ser incomprensiblemente inteligente y poderoso que hizo todo. Eso es lo único que tiene sentido. De hecho, la evolución en cualquier forma no tiene sentido. Ahora, la pregunta es: si este universo es el producto de un Dios creador, con una cantidad infinita de inteligencia y poder, ¿cómo podemos saber algo de este Dios? ¿Cómo podemos saber quién es y cómo creó Él? Bueno, solo hay una respuesta, y es que solo podemos saber acerca de Él y cómo creó si Él escogió decirnos. Esa es la única manera que podemos saber, ¿no es cierto? ¿Nos ha dicho cómo? Claro que sí. De hecho, ha revelado 66 libros enteros de sí mismo. Y también incluyó en esa revelación, en la cual se ha revelado a sí mismo, la instrucción clara de cómo creó el universo. Por ejemplo, en el Salmo 19, el salmista escribe estas conocidas palabras: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. En otras palabras, el día y la noche, todo en el universo hablan de un Dios creador. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. En otras palabras, es una revelación silenciosa, pero es una revelación que es inequívoca, es clara. Simplemente vea usted la creación, ve el universo, vea los cielos y su firmamento y todo lo que Él ha creado en el día y en la noche, y es claro. Él dice: por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Toda persona en el globo puede salir y ver la evidencia creadora de un Dios creador. Y el salmista continúa hablando del hecho de que en el universo Él ha hecho una tienda para el sol, y luego continúa diciendo: se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Y Él se concentra en ese cuerpo celeste, y de todo ese gran firmamento del universo, ese cuerpo celeste que domina primordialmente nuestra vida, el que está más cercano a nosotros en términos de una estrella, el que tiene el mayor impacto en nosotros, el que nos afecta, el sol, aquel que es claro. Y dice acerca del sol que el sol corre su circuito de un fin del cielo al otro, de tal manera que nada, en ningún lugar del universo creado, su calor no es sentido. Esa es una de las cosas que la ciencia ha descubierto en tiempos modernos, que el sol está en órbita. Hablamos de el sol como el centro de nuestro sistema solar y todo
girando en órbita alrededor de él, pero necesita saber que la ciencia ha descubierto que el Sol en sí mismo tiene una órbita, y esta órbita va de un fin del espacio infinito al otro. El Sol se está moviendo y jalando a nuestro sistema solar entero junto con él. Realmente no está más fijo que las cosas que giran alrededor de él tampoco están fijas. Entonces, el salmista dice, usted puede ver el universo y ver la creación, y le da un testimonio fuerte de la gloria de Dios, de la majestad de su inteligencia, de la naturaleza masiva de su poder para crear todo esto. En Hebreos capítulo 1, pasando al otro fin de la Biblia, leemos que Dios habló en tiempos pasados a los padres y a los profetas en muchas porciones, en muchas maneras. Y en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien designó heredero de todas las cosas, a través de quien hizo el mundo. Hebreos 1.3 dice que Dios hizo el mundo. Salmo 19 dice que Él hizo el universo. Hebreos 1.3 dice que Él hizo el mundo. La única manera en la que vamos a saber eso es si Dios nos dice. Somos naturales, Él es sobrenatural. Lo natural no puede comprender lo sobrenatural. Entonces, por nosotros mismos no podemos encontrar a Dios, no podemos descubrir a Dios. Estamos encerrados en un mundo de tiempo-espacio y no podemos salir de él a la eternidad y comprender lo que es incomprensible. Las únicas cosas que podemos saber acerca de Dios son esas cosas que Él nos ha dicho, y esa es la razón por la que Él nos dio la Biblia. Segunda de Timoteo 3:16 dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Dios la exhaló de tal manera que es su palabra. Segunda de Pedro 1, sabed primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada. Ninguna profecía fue dada por un acto de voluntad humana, sino que los hombres, movidos por el Espíritu de Dios, hablaron de Dios. La única fuente de conocimiento que tenemos acerca de Dios es la Biblia y la evidencia externa de Dios en la creación. Podemos saber acerca de Dios por la creación, pero no podemos conocer a Dios excepto por las Escrituras. Podemos saber que Él creó conforme vemos la creación a nuestro alrededor. Es razonable asumir que hubo un creador, pero no podemos saber cómo creó a menos de que Él nos lo revele. Entonces, podemos conocer algunas cosas a través de lo que los teólogos llaman revelación natural, pero para poder conocer realmente a Dios y cómo creó y cómo opera y cómo salva, necesitamos tener revelación especial, lo cual es la Biblia y la Biblia únicamente. Ahora, con eso en mente, regresemos a Génesis capítulo 1. Cuando Dios comenzó la Biblia como su revelación de sí mismo, Él comenzó al principio. Él comenzó con un relato de los orígenes. Él comenzó diciendo cómo creó el universo. Versículo 1 de Génesis 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y después Él entra al capítulo 2 y versículo 4 con una descripción de cómo precisa y exactamente Él creó el universo. Ahora aquí es donde Génesis comienza, pero no termina ahí. Génesis es un libro de orígenes. Para mostrarles lo importante que Génesis es, permítanme decirles el rango de orígenes que se encuentran en la revelación de este libro. Ahora, la palabra Génesis, por cierto, significa orígenes, principios. Y en el libro de Génesis usted comienza encontrando muchos principios, muchos orígenes. En primer lugar, y acabamos de señalar eso, encuentra el origen del universo. Génesis 1.1 es único en toda la literatura, toda la ciencia y toda la filosofía. Cualquier otro sistema de cosmogonía explicando el universo, sea en mitos religiosos antiguos o modelos científicos modernos, comienza con la materia eterna o con la energía eterna en alguna forma. Solo el libro de Génesis comienza con el Dios eterno. Génesis entonces es el libro del origen del universo. En segundo lugar, en Génesis encontramos el origen del orden y la complejidad. Prácticamente encontramos aquí cómo el mundo funciona a base de reglas fijas y es profundamente complejo. El orden y la complejidad nunca surgen espontáneamente. Siempre son generados por una causa previa programada para producir orden y complejidad de manera simultánea. Y en el libro de Génesis conocemos a Dios quien programó el orden y la complejidad en su universo. En Génesis también encontramos el origen del sistema solar. En medio de este universo vasto e ilimitado, Dios creó un sistema solar. La Tierra, como también el Sol y la Luna, los planetas, las estrellas,
del cielo, todo esto fueron producidos, existieron, porque el Creador quiso que existieran, y se nos dice que Él creó todo esto. En cuarto lugar, el libro de Génesis nos habla acerca del origen de la atmósfera y la hidrosfera. La Tierra está equipada de manera única con un gran cuerpo de agua líquida y una capa, por así decirlo, una colcha, una capa extensa de oxígeno, nitrógeno, una mezcla gaseosa que es necesaria para la vida. En ningún otro cuerpo celeste se ha manifestado esto, o en algún otro planeta. Únicamente solo mediante la creación especial de Dios, Dios los proveyó para proveer un ambiente para la vida humana. En Génesis también encontramos el origen de la vida, las maravillas del proceso de reproducción, la casi infinita complejidad que está programada en los sistemas genéticos de las plantas y animales, son inexplicables fuera de la creación especial a través de una inteligencia sobrenatural poderosa, inmensa. En sexto lugar, y ciertamente central, Génesis nos habla del origen del hombre. El hombre es la entidad más organizada y compleja en el universo. El hombre es la ilustración suprema del orden y la complejidad. Él no solo posee estructuras químicas, físicas innumerables y complejas en las capacidades maravillosas de la vida y la reproducción, sino que más allá de esa parte física del hombre, hay una naturaleza la cual puede contemplar entidades abstractas de belleza y amor y adoración, y que es capaz de entender y pensar acerca de su propio significado. Es su conciencia de sí mismo que lo identifica de manera singular y lo separa del resto del orden creado. El verdadero registro de la creación del hombre es dado únicamente en Génesis. En Génesis usted también encuentra el origen del matrimonio, la institución universal, única, asombrosa, estable del matrimonio y el hogar, y la cultura monógama, patriarca, social, es definida y descrita en Génesis como siendo ordenada por el Creador, y la poligamia, y el infanticidio, y el matriarcado, y la promiscuidad, y el divorcio, y el aborto, y la homosexualidad, y todas esas corrupciones se desarrollaron después de la caída, corrompiendo el orden inicial de Dios. En el libro de Génesis usted también encuentra el origen del mal. El origen del mal físico y moral en el universo es explicado en Génesis como un tipo de estorbo temporal en el mundo perfecto de Dios, permitido por Dios como una concesión al principio de la libertad humana y la responsabilidad humana, y también para manifestarse a sí mismo como redentor de pecadores, como también creador. También encuentra, número 9, en el libro de Génesis, el origen del juicio sobre el mal. Todas las formas de la ira de Dios son echadas a andar e ilustradas en Génesis. Y también, número 10, en el libro de Génesis usted encuentra el origen de la salvación por gracia a través de la misericordia de Dios y un sustituto. Todo eso está en Génesis y comienza a mostrar a Dios como alguien misericordioso hacia Adán y Eva, y no los mata, aunque merecían morir por su pecado. Y después Dios desarrolla un sistema de sacrificio animal, el cual retrata un sustituto que va a tomar el lugar de pecadores, el cual es un acto de misericordia y gracia por parte de Dios. El plan de redención que lleva hasta Cristo, inclusive es mencionado cuando en el libro de Génesis habla de la simiente de la mujer, siendo la simiente plantada por Dios en María, el Mesías, el Salvador. Es en el libro de Génesis que encontramos el origen del idioma. Usted sabe, una de las cosas con la que la evolución se ahoga todo el tiempo, y lo estaba leyendo en Newsweek esta semana, es cómo puede usted pasar de monos al hombre, no solo haciendo una transición física, sino desarrollando el idioma. ¿Cómo puede pasar usted de gemidos y de ruidos no inteligibles a la conversación humana? Newsweek estaba tratando de presentar un artículo para responder a eso, y simplemente era absurdo y sin dirección alguna, y era increíble. El vacío, el espacio entre los gemidos instintivos, irracionales de los animales y la comunicación inteligente, abstracta, simbólica del hombre es absolutamente imposible de explicar por un proceso evolutivo. Y el libro de Génesis no solo describe el origen del idioma en general, esto es que Dios al comunicarse, y Él creó a alguien a su propia imagen, quien por lo tanto podía comunicarse, y al mismo tiempo Génesis nos dice,
no solo cómo al hombre Dios le dio la capacidad de comunicarse, sino cómo también se desarrollaron tantos diferentes idiomas a partir del juicio de Dios en la Torre de Babel. Eso también está en Génesis. Lo encuentra en Génesis capítulo 12, el origen del gobierno, el desarrollo de los sistemas organizados de gobierno humano para mantener las estructuras sociales ordenadas a través de sistemas de leyes y castigo. En Génesis encuentra usted el origen de la cultura. Aquí encuentra cosas tales como la urbanización, el desarrollo de la metalurgia, la música, la agricultura, el cuidado de animales, la escritura, la educación, la navegación, la industria textil, de cerámica. Todo eso comienza en el libro de Génesis. En Génesis usted encuentra también el origen de las naciones, y eso claro que está relacionado de nuevo con la Torre de Babel, conforme Dios toma una raza y las esparce por todo el mundo. Esa es la única fuente que jamás encontrará de cómo es posible que tengamos a tantas diferentes personas esparcidas por toda la tierra con diferentes idiomas y culturas. En el libro de Génesis se encuentra también el origen de la religión. Tanto de la religión verdadera como las religiones falsas aparecen. En primer lugar, en el libro de Génesis, sistemas organizados de adoración y conducta, el origen del hombre siendo prácticamente la característica única de la propia conciencia del hombre en su capacidad de comprender a un Dios y estructurar un sistema de respuesta al Dios que él cree que existe. Y todo eso aparece en Génesis. También usted encuentra de manera significativa, número 16 en mi lista, el origen del pueblo escogido Israel, quienes fueron el medio por el cual la revelación de Dios llegara a todo el mundo. Fue Israel que fue el pueblo de Dios a través de quien Él dio su revelación y a través de quien su pacto salvador vino en Génesis 12 a Abraham. Ahora, cuando usted habla de orígenes, va a tener que regresar a Génesis. Este es un libro de orígenes. Y permítame de nuevo expresarlo como lo dije el último día del Señor. O cree usted en Génesis o no cree. Así de simple. O cree lo que Génesis dice acerca de todos esos orígenes o no lo cree. Y eso incluiría que cree en la creación, en el relato de la creación en Génesis 1 y 2, o no lo cree. Y si no cree el relato de Génesis, entonces le tengo que decir, usted no tiene esperanza en llegar a la verdad. Usted no lo va a descubrir. Los científicos no convertidos no lo van a descubrir. O cree en Génesis o no cree. Y lo que realmente es intolerable es decir que cree la Biblia, pero no cree en el relato de Génesis de la creación. Escuche esto. Cree Génesis, cree en el origen del pecado, cree en el capítulo 3, quizás de ahí en adelante, o quizás no está seguro de eso porque realmente no cree que hubo un Adán real y una Eva real. Tiene un pequeño problema, porque Jesús dijo, así como en todos mueren en Adán, así todos en Cristo vivirán. Entonces hubo un Cristo real y puede estar seguro de que hubo un Adán real, pero solo en caso de que no crea en un Adán real. Quizás usted no empieza a creer sino hasta el capítulo 6. Quizás simplemente usted cree en el diluvio. Bueno, quizás no cree eso, quizás cree en la Torre de Babel, que es descrita más adelante en el capítulo 11, o quizás no cree eso. Quizás no empieza a creer sino hasta que Abraham se aparece en el capítulo 12. Bastante ridículo, ¿no es cierto? ¿Quién es usted para sentarse juzgando las Escrituras? Mire, no voy a tratar de enredarme o caer en la trampa de tratar de probarle que Génesis es verdad a través de la ciencia. Simplemente voy a proclamarle lo que Génesis dice y dejar que la ciencia doble su rodilla a esa explicación. Como verá, va a ser eso. Lo que usted puede conocer acerca de Dios, todo lo que usted puede saber acerca de cómo Dios creó es lo que Él dijo. Eso es lo único que puede saber. Y si usted no cree lo que Él dijo acerca de la creación, ¿qué tipo de precedente ha usted establecido para el resto de la Biblia? ¿Y qué hay acerca del fin? ¿Sabe cómo termina toda la historia redentora? ¿Sabe cómo termina la historia de la humanidad entera? Termina, de acuerdo con 2 de Pedro, cuando el Señor disuelve el universo. Me gusta usar esa palabra. Los elementos van a derretirse con calor ardiente. Hay algún tipo, literalmente una implosión, conforme la estructura atómica del universo literalmente va a deshacerse y va a ser disuelta cuando los elementos se derritan como con un calor ardiente
en una especie de holocausto nuclear que termine con la historia humana. E inmediatamente después de eso dice Apocalipsis que Él crea un ¿qué? Un nuevo cielo y tierra nueva. Permíteme hacerle esta pregunta. ¿Cree que Él puede hacer eso? ¿O va a necesitar otros billones de años de proceso evolutivo para hacer que los cielos nuevos y la tierra nueva aparezcan? ¿Se va a necesitar billones de años para que evolucionen los cielos nuevos y la tierra nueva? ¿O realmente cree usted que Dios puede hacer eso por fiat, simplemente por declarar, por decir que suceda y hacer que existe? Si usted cree eso, entonces, ¿cuál es su problema con Génesis? Si Dios puede disolver el universo entero en una milésima de segundo, si Él puede hacer todo eso, entonces no sé por qué tiene usted un problema con el hecho de que Él crea en 6 días. Como puede ver, las implicaciones de rechazar el relato de Génesis son profundas. Y escúcheme, porque lo que voy a decir es muy importante. No es necesario rechazar la creación de 6 días, no es necesario. Hemos doblado la rodilla a la evolución sin causa alguna. La ciencia no sabe nada. La ciencia no prueba nada que contradiga una creación de 6 días. Nada. De hecho, la ciencia, conforme continúa avanzando, sigue haciendo sus propias declaraciones de que la evolución es ridícula y más ridícula todo el tiempo. Pero ¿sabe una cosa? Y es muy importante que usted entienda esto. Hemos doblado la rodilla, nos hemos intimidado frente a los científicos por mucho tiempo y es momento de detenernos. Si quiere leer algo de esto, consigue el libro de Philip Johnson de Darwin, Juzgado. Simplemente derroca las perspectivas científicas. La gente cristiana literalmente acepta las descripciones científicas de los orígenes y terminan con una perspectiva evolucionaria, como si de alguna manera hubieran sido probadas estas perspectivas evolucionarias y como si de alguna manera la Biblia va a tener que ceder en ese punto porque una creación de 6 días no es posible en términos científicos. Eso simplemente no es verdad, pero los resultados son asombrosos. El Masters College, por ejemplo, es un miembro de la Coalición Cristiana de Universidades. Es una coalición de universidades cristianas que está en Estados Unidos, de las cuales hay 110 universidades. De los 110 universidades cristianas en la coalición, 6 de las que nosotros sabemos creen en el relato de la creación en Génesis. 6 de 110 universidades cristianas. Esa es una fracción pequeña. Y la mayoría de los líderes cristianos y la mayoría de los educadores cristianos han permitido que las enseñanzas de la evolución a un grado u otro sean añadidas a la Biblia. En cierta manera, meten la evolución ahí en los versículos de Génesis, en medio de los versículos, y la mayoría de los líderes cristianos han aceptado el hecho de que el universo tiene billones de años de edad. Sin embargo, a partir de las palabras claras de las Escrituras, Dios creó el universo en 6 días literales. Y los líderes cristianos no pueden negar que eso es lo que dice, porque eso es lo que dice. Usted puede traducirlo de la manera que quiera, y todo termina siendo igual. La palabra Yom significa día y tiene 6 de ellos. Pero ellos creen que de alguna manera los científicos han probado que la edad de la Tierra debe ser de billones y billones y billones de años. Y entonces creen que debe usted regresar a Génesis y arreglarlo. Y al hacer esto, han permitido que la autoridad de la Biblia sea atacada, ¿verdad? Es algo serio. Si las palabras de la Biblia significan 6 días, y concluye usted, pero la supuesta llamada ciencia dice que no es verdad, entonces la ciencia es correcta y la Biblia está mal. Ahora, si usted no puede confiar en las palabras de Génesis, ¿en qué punto comienza usted a confiar en la Biblia? Realmente es un ataque triste de la iglesia, ¿no es cierto? Y los humanistas inclusive usan a los líderes cristianos que han hecho concesiones en este punto para promover su causa para atacar el cristianismo. Y lo que tenemos es un tipo de cristianismo en la actualidad que pierde sus absolutos en Génesis 1. Eso es triste. Los líderes cristianos quizás no lo adopten. Claro, quizás los líderes cristianos no adopten la evolución humanista. Ellos dirían, sí, hay un Dios y de alguna manera está Dios involucrado en el proceso evolutivo. A eso se le llama evolución teísta, algunas veces llamada creacionismo progresista, un término desarrollado por Russell Mixter en el Departamento Científico de Wheaton College hace varios años atrás. Pero ellos dirían, no, hay un Dios y Dios en cierta manera se mete
en diferentes puntos en la evolución teísta. Y dicen, Dios lo echó a andar, lo comenzó. El creacionismo progresista dice, Él entra en algún punto del proceso, pero aún así tomó millones y millones y billones de años que esto sucediera. Y estas personas se llaman a sí mismas creyentes en Dios. Probablemente dirían que creen en las Escrituras, pero no quieren permitir que haya una creación de 6 días. Y esto presenta problemas inmensos. Les doy uno. Me parece un problema serio. Si el hombre es creado al final de este proceso evolutivo, sea un proceso evolucionario naturalista o sea un proceso evolucionario teísta, iniciado por Dios, el cual algunos cristianos creen que tienen que afirmar para poder dar honor a la ciencia, o si son creacionistas progresivos, donde Dios se mete a lo largo del proceso, el problema que usted tiene es que la evolución es un proceso. Escuche con atención. La evolución es un proceso por naturaleza de muerte. Es un proceso conocido como la supervivencia de ¿quiénes? Los más fuertes. Es un proceso de violencia. Es un proceso de derramamiento de sangre. Es un proceso de sufrimiento. Es un proceso de enfermedad. Es un proceso de muerte conforme el orden va subiendo más y más y más hasta que llega al hombre. Ahora, aquí hay un problema serio. Usted no tiene al hombre hasta que pasan billones de años y cuando el hombre aparece, él es perfecto y él no tiene pecado y no hay muerte. La muerte ni siquiera entra en el panorama hasta que el hombre hace ¿qué? Peca. ¿Cómo puede usted tener muerte antes de la caída? Ni siquiera tiene usted una tierra maldecida. El registro entero de Génesis es volteado de cabeza. Si ha habido todo tipo de muertes en estos billones de años de proceso evolutivo, entonces, ¿qué hizo el pecado al mundo que ya no había sido hecho? ¿Y cómo podía Dios haber visto todo este proceso evolutivo cuando finalmente llegó a su término en el hombre y haber dicho, y vio Dios lo que había hecho y vio que era bueno? ¿Cómo Dios podía decir eso? Como puede ver, entonces el pecado de Adán y la maldición de la muerte no tiene significado, porque ha habido muerte por miles de años y por billones de años, y simplemente tuerce el registro bíblico. Porque lo que usted tiene en Génesis es un mundo perfecto hasta que Adán cae en pecado y Dios maldice el universo y entonces viene la muerte y la enfermedad y el sufrimiento y la violencia y el derramamiento de sangre y no antes. La evolución no tiene sentido en esa perspectiva. Y usted sabe, los cristianos salen y dicen, hombre, estamos aquí luchando contra el aborto y contra la homosexualidad, y vamos contra la eutanasia y contra el genocidio, y usted sabe, estamos contra los males morales de la sociedad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué estamos contra esas cosas? ¿Por qué nos oponemos a eso? ¿Me puede decir por qué? ¿Por qué nos oponemos a esas cosas? Deme una razón. Aquí está, porque están prohibidas en las Escrituras, ¿no es verdad? La única razón por la que estamos en contra del aborto es porque Dios está en contra de él. ¿Cómo lo sabemos? Porque está en la palabra de Dios. La razón por la que nos oponemos a la homosexualidad, el adulterio, etcétera, etcétera, es por la Biblia. Como puede ver, estamos de pie en la Biblia. Nos aferramos a la Biblia. Pero el problema es que no queremos aferrarnos a las Escrituras en Génesis. Y entonces tenemos problemas cuando hablamos de que la Biblia es la autoridad o no. ¿Qué cree usted que piensa el mundo que nos ve acerca de nuestro compromiso con las Escrituras? Bastante selectivo, ¿no es cierto? Y lo repito, el doblar la rodilla ante la evolución es completamente innecesario. Nada requiere la evolución. De hecho, la evolución no puede suceder. No puede suceder. Permítame decirle por qué. Y de nuevo, quiero aclararle algo. No soy científico y tengo que decir, me esfuerzo mucho por entender esto. Voy a hacer mi mejor esfuerzo por presentárselo de una manera comprensible. Leí un par de libros escritos por un hombre llamado el Dr. A. Wilder Smith, que tiene una larga lista de letras después de su nombre. Él es un científico. Ahora, simplemente para decirle qué tan lejos he llegado en esta lectura, leí su libro de tapa a tapa, de pasta a pasta, de portada a portada, La alternativa científica a la teoría evolucionaria neodarwiniana. Ahora, este es un libro muy técnico y no recomiendo que usted trate de encontrarlo porque realmente no va a disfrutar la lectura. Simplemente tiene que hacerlo
como un ejercicio que en cierta manera se ve forzado a hacer, si va a hacer lo que voy a hacer. Pero permítame destilárselo. Esta es la tesis del libro. A. Wilder Smith, en este libro, demuestra lo absurdo que es la evolución en base a una gran realidad, y esa gran realidad es la información codificada del ADN de organismos vivos. ¿Entendió eso? Todo organismo vivo tiene un ADN. ADN es material genético, y en ese material genético, en todo ser vivo, hay un código, y es un código operativo, y ese organismo viviente, sea que esté hablando de una célula, sea que esté hablando de un hombre, o todo lo que hay en medio de estos dos organismos, toda esa operación de todo ser viviente depende de esa información codificada. Y escuche esto, todo ser vivo diferente tiene un código totalmente diferente. Darwin no tenía idea de esto. No se había realizado ningún tipo de estudio genético cuando él escribió su origen de las especies. Él no sabía nada acerca de ADN. Él no sabía nada acerca de cromosomas. Él no sabía nada acerca de genética. No existía la genética como ciencia. Él solo estaba describiendo lo que él pensaba que estaba viendo. Todo fue de acuerdo con la apariencia y nada más. Si Darwin hubiera estado vivo y hubiera tratado de vender su teoría, nadie la hubiera aceptado. Él ni siquiera lo hubiera creído. Él apenas creía en su propia teoría. Ciertamente no la habría creído en un día como en el nuestro, en el que tenemos esta capacidad increíble de entrar con un microscopio de electrones al ADN y ver la información codificada en organismos vivos. La esfera entera de la genética, Wilder Smith señala, tiene que ver con la información. Todo tiene que ver con información, con almacenamiento y con tomar la información, y todo esto era totalmente desconocido por Darwin. Todo ser vivo, si está hablando antes de que estas floras fueran cortadas, todo ser vivo, este es azul, este es rosa, este es naranja, etcétera, es porque hay información. Hay información en el ADN, en la genética, que hace que eso suceda. Hay un código de información en todo ser vivo. Se ha descubierto en años recientes que los programas genéticos de organismos biológicos elevados consisten de alrededor de 1,000 millones de piezas de información en un organismo vivo. Y esa información está codificada en ese organismo vivo, determinando su naturaleza, crecimiento, el desarrollo y muerte de billones de células en ese organismo vivo. Ahora, francamente, ¿quién, pensando correctamente, llegaría a creer que máquinas, por así decirlo, tan complejas, lo cual es lo que son los organismos vivos, almacenando y tomando información precisa para servir a 1,000 millones de células, diagnosticando defectos y reparándolos y reproduciéndolos? ¿Quién creería que todo esto se desarrolló al azar de la nada? Es absolutamente ridículo. El punto principal, el asunto más serio, el asunto que está derrocando la evolución es el estudio del origen de la información, y se llama la teoría de la información. ¿De dónde vino la información? ¿De dónde vino el código? Un mono tiene un código de mono, y el ADN y los cromosomas y la genética simplemente continúan haciendo que el mono se conduzca como un mono. No hay un código ahí para que convierta al mono en un hombre. No hay nada como salirte de tu especie. Bueno, se emocionaron todos en la ciencia. Wilder Smith habla de esto, como otros escritores que he leído. Cuando se metieron a los polímeros y estaban viendo algunas cosas y dijeron, bueno, quizás esos polímeros son las cosas transicionales. Se ven un poco raras, se ven un poco fuera de lo normal. Quizás son las transiciones. Y entre más estudiaron estas, más se dieron cuenta que simplemente son elementos de la información codificada que están realizando trabajo de reparación porque había alguna razón por la que había algo que reparar. Y esa es la razón por la que esto era algo raro, porque estaba reparando el daño de ese organismo vivo. Y después de todo, los polímeros no eran formas transicionales en absoluto. Simplemente eran información codificada en el ADN que no veías hasta que se necesitaba reparar algo. Es increíble. ¿De dónde vino esta información genética? ¿De dónde vino? No pudo haber evolucionado de la nada. Es demasiado precisa. Wilder Smith dice esto, y cito, el llamado gradualismo postulado en el último análisis de Darwin, en el que todas las formas de biología fueron derivadas de una
sola célula simple, por una serie inquebrantable de pequeños cambios graduales, dio lugar a una cadena inquebrantable de pasos a partir de la célula original al hombre mismo, y la biología era estrictamente continua. Fin de la cita. Esto es simplemente increíble, y solo un hombre en la época de Darwin que no conocía la genética habría inventado una declaración así, porque si un organismo de una célula, escucha esto, se desarrolló y llegó a ser un hombre, entonces toda la información codificada necesaria para que viviera ese organismo de una célula y para que viviera todo a partir de ahí hasta llegar al hombre, incluyendo al hombre, tuvo que estar en esa célula original. Y si no estuvo en esa célula original, entonces ¿de dónde salió? Esa es la pregunta. Es ridículo. Saben que toda la información codificada para que opere todo ser vivo en el universo no se contiene en una amiba de una célula. Lo que está contenido en una amiba de una célula es el código para una amiba de una sola célula. Y Wilder Smith continúa y dice, y cito, hubo un gran aspecto de realidad acerca del cual Darwin, y de hecho todos en su época, no sabían nada. Y me estoy refiriendo a la ciencia moderna de la teoría de la información, ya que si un tipo de amiba se va a desarrollar y convertir en un animal, esa célula va a tener que recolectar todo tipo de nueva información para saber, por así decirlo, cómo hacer riñones, cómo hacer hígados, cómo hacer corazones con 4 compartimentos, cerebros y cerebelos. Fin de la cita. Simplemente este organismo de una célula va a tener que recolectar la información ¿de dónde? Si la ley de la entropía es verdad, y lo es, que la materia está desintegrándose, las cosas están empeorando, ¿cómo es posible que las cosas puedan volverse más complejas y más ordenadas de manera simultánea? Wilder Smith dice, y cito, para la síntesis de sistemas reducidos de entropía, como por ejemplo un cerebro, se requiere todo tipo de información sólida, la cual ni la materia de la amiba tiene, ni la célula intacta de la amiba contiene. Materia inorgánica semejante tendría que recolectar enormes cantidades de información antes de que pueda sintetizarla una amiba. Fin de la cita. Entonces él dice, la cosa inanimada que comenzó la primera amiba tendría que haber recolectado la información para que eso sucediera. Les voy a dar una ilustración, quizás le va a ayudar un poco. ¿Ha estado leyendo acerca del hecho de que han clonado conejos y después clonado ovejas? Dice, ¿acaso este es un triunfo evolucionario? No. ¿Sabe cuál es este proceso? ¿Sabe más bien lo que esto prueba? Esto prueba que se necesita una inteligencia externa para hacer esto. Puede tener un borrego y colocarlo ahí en un corral y decir, mútate, conviértete, transfórmate. Puede colocar al borrego ahí y decir, bueno, usted, por favor tenga un clon. Por favor, tenga un clon. Pero esa oveja obviamente no va a tener una oveja clonada, a menos de que una inteligencia más elevada, en este caso el cerebro humano, entendiendo la genética, trabaje de fuera para producir eso. Esta es una ilustración clásica de por qué la evolución no puede suceder. Es clásica. Cuando queremos crear algo fuera del sentido natural, en el sentido mínimo, se necesita un cerebro humano inteligente para invadir ese nivel de vida. Tiene que venir de afuera porque esa información no está en el sistema de código. Y eso es exactamente como Dios opera. No puede tener usted evolución. 1 Corintios 15 dice, hay carne de animales y hay carne de aves, hay carne de hombre. Y así es, y todo está determinado por el código genético, y no pueden cruzar esos límites. Wilder Smith continúa, y cito, suponiendo que una forma de vida era una especie de amiba, un tipo de amiba, ¿de dónde obtuvo el casi número infinito de partes de información requeridas para almacenarse en su almacén de ADN y su sistema de retracción, esto es, de tomar esa información? Para transformar el tipo de célula de amiba en un mamífero, en un mono, en un pulpo o en una abeja, nuevas partes de información se necesitan.
ni el tipo de célula de amiba, ni la materia inorgánica de la cual está construida contiene una información tan altamente especializada, la cual es necesaria para hacer la transferencia de la supuesta amiba, digamos, al mono. Es legítimo suponer que dichas cantidades tan increíbles de información surgieron de manera espontánea del aire por azar puro. Fin de la cita. Es absolutamente ridículo. Fui ahí por el desierto de Sonora esta semana para pasar algo de tiempo con mi papá y mi hermana y decidieron ahí llevarnos al desierto con unos naturalistas y estar ahí visitando rocas y viendo cactus y cosas así. Y en cierta manera siempre me fascina ver la creación de Dios y he visto desierto en gran parte de mi vida. He visto mucho desierto porque siempre he vivido en la parte occidental, oeste, o casi siempre. Y me enseñaron cosas que realmente fueron impresionantes, estos naturalistas. Ustedes saben, voltearon una roca y de ahí salió un pequeño gecko, una lagartija, y me dio toda la explicación ecológica de cómo operaban. Y de otra roca, con un par de pinzas, vino un escorpión y aprendí más de un escorpión de lo que jamás me importaba saber o lo que pude quizás aprender en 5 minutos. Pero aprendí una cosa, que sobreviven mediante la canibalización de otros escorpiones. Así es como sobreviven. Y hablaron de cómo opera el aguijón y hablaron de todos los detalles. Y después fuimos a ver un cactus ságuaro. Y el cactus ságuaro, hay toda una descripción ecológica en una de estas cosas que es increíble. Piensan que viven 800 años. No están seguros porque ningún científico, nadie que se dedica a la botánica vive lo suficiente para ver uno y después morir. Entonces, ustedes saben, en cierta manera es una adivinanza. Pero lo que hacen es que te explican estas cosas. Esto es increíble. Es impresionante. Es el único lugar, por ejemplo, ahí hay un lugar donde los cactus prácticamente se cruzan y esto lo que hace es que frena el viento y es el único lugar ahí en el desierto de Sonora donde se frenan, donde crecen estos cactus que se cruzan entre sí y esto hace que el viento no los arrastre, no los arranque. Esta es ecología maravillosa. Hay leyenda también, de hecho una leyenda, van a verlo quizás, si llegan a ver un cactus saguaro, que uno de los brazos sube así de esta manera y dicen que la parte central, el tallo primordial del cactus saguaro, representa al hombre y las otras ramas representan a sus esposas y crecen hacia arriba. Y si crecen hacia arriba, tuvieron una vida muy ordenada y esposas que cumplían su deber muy bien. Pero si van en todas direcciones, el pobre hombre realmente le fue mal. Bueno, obvio, es leyenda. Pero fuera de la leyenda, conforme comienzan a definir la ecología de todo esto, la complejidad de esto, y cómo retiene agua, y cómo crea estas partes en sus tallos, y cómo produce esta impresionante flor en la parte de arriba de cada rama una vez al año, y muere quemada por el sol. Nos llevaron ahí a un árbol palo verde, el árbol con las hojas más pequeñas de cualquier árbol sobre la faz de la tierra, y necesita agua de manera desesperada. Y las han encontrado, escuchen esto, una raíz principal a 300 pies bajo la superficie de la tierra, aunque este árbol solo mide alrededor de 1,80 y tantos de altura. Esta es una ecología asombrosa, una complejidad asombrosa en todas estas formas de vida. Y estaban explicándonos todo eso y demás, y después yo hice la pregunta, ¿puedo decir algo? Y les di este discurso en esencia, les estoy dando, ustedes saben, cada uno de estos organismos vivos en el universo tiene su propio código. ¿Cómo obtuvo ese código? ¿De dónde vino? Tuvo que venir de una mente divina que hizo todo. Escuche esto. Cuando Dios creó todo y codificó todo. Entienda la inmensidad de su inteligencia. Esto es asombroso, asombroso. Todo demuestra la huella de Dios. Y después Walter Smith en sus libros, este libro habla de un hombre llamado von Neumann, de hecho es un científico alemán. Von Neumann definió estas máquinas vivas, máquinas refiriendo a un organismo que está vivo, y dijo, y cito, lo que es asombroso acerca de los organismos vivos, escuche esto, es que se producen a sí mismos, son autoproductores, autosustentables y autorreparadores. Fin de la cita.
Este es como lo que se conoce como la máquina Van Neumann, autoproductora, autorreproductora, autosustentadora, autorreparadora. Y él señala en su libro que nunca podremos construir una máquina así. ¿Conoce usted alguna máquina así? ¿Conoce usted alguna máquina que tiene pequeñas computadoras? ¿Conoce usted una computadora que sustenta su propia vida y se repara a sí misma? ¿Qué hay acerca de un coche? ¿Conoce usted algún vehículo que hace eso? Von Neumann señaló que si pudiéramos hacer una máquina lo suficientemente compleja como para reproducirse a sí misma y sostenerse a sí misma, siempre estaría descomponiéndose debido a su complejidad. Entonces, no podríamos mantenernos al día con las respuestas de autorreparación. Nunca hemos creado una máquina así. Sin embargo, todo organismo viviente es así. Autoproductora, autosustentable, autorreparadora. ¿No es eso increíble? Esta es la mente de Dios. No me diga que esto es azar. La devoción ciega al azar es un acto de desafío contra la razón y, más importante que eso, en contra de la revelación y más importante que eso, en contra de Dios mismo. Douglas Kelly dice esto, y cito, lo mínimo que uno puede señalar es que el edificio entero de la teoría evolucionaria cada vez es más vista como fe que como ciencia objetiva, empírica, y sus cimientos están temblando. Fin de la cita. De acuerdo con Michael Denton, él ha escrito un libro llamado Una teoría en crisis. Él dice, y cito, no puede haber duda de que después de un siglo de esfuerzos intensos, los biólogos han fracasado en certificarlo en algún sentido significativo. El hecho permanece de que la naturaleza no ha sido reducida al modelo continuo que el modelo darwiniano demanda, ni se ha asegurado la credibilidad de que el azar es la agencia creadora de la vida. Fin de la cita. De hecho, es lo opuesto. Entre más aprende la ciencia acerca de la asombrosa complejidad, entre más la ciencia aprende acerca de la armonía, entre más la ciencia aprende del diseño, entre más la ciencia aprende de la inteligencia del universo, más la ciencia confiesa que debe haber un creador inteligente. Y de nuevo Douglas Kelly dice, y cito, ahora en la naturaleza del caso, estamos tratando aquí con una situación única. El que exista un universo, el hacer que exista un universo de espacio-tiempo por una fuente trascendente, quien de acuerdo con las Escrituras, escuchen esto, habló e hizo que existiera de la nada por la palabra de su propio poder. Fin de la cita. ¡Qué poder! ¡Qué complejidad! ¡Qué orden! ¡Qué inteligencia! ¿Sabe usted? La ciencia razonable debería sugerir que un creador inteligente, poderoso, sobrenatural, tuvo que estar ahí y aún lo está. Pero aunque la ciencia debería reconocer eso, debido a que es la única explicación razonable, para saber quién es Él y cómo ha creado, la ciencia debe doblar su rodilla a las Escrituras y al Dios de las Escrituras. Nuestra única fuente de conocimiento es la Biblia. La Biblia. La evolución es un acto de fe, fe racional. La creación es un acto de fe, fe revelacional. No sé usted, pero yo creo la Biblia y creo que es la palabra de Dios. Creo la palabra de Dios. La evolución es una secta religiosa del siglo XX que niega la razón y niega la revelación. La creación es la adoración del Dios verdadero en conformidad perfecta con la razón y la revelación. Entonces regreso a donde comencé. O cree usted en un Dios eterno o cree en la materia eterna o la energía eterna o la amiba eterna y nada en medio de esto, nada en medio de esto. ¿O es usted un materialista que cree en la eternalidad de la materia? ¿O es usted un sobrenaturalista que cree en la eternalidad de Dios? Esas son las únicas dos opciones que existen. ¿Qué sucede con un mundo que rechaza al Creador y lo reemplaza con lo material? ¿Qué le pasa a un mundo que reemplaza al Dios Creador con el tiempo eterno, el azar, la materia y energía? ¿Qué sucede? William Provine, de la Universidad de Cornell, lo declaró de manera clara, y cito, las implicaciones de la ciencia moderna son claramente incoherentes con la mayoría de las tradiciones religiosas. Escuche esto, ninguna ley moral o ética existe, ni hay principios absolutos de guía para la sociedad humana. El universo no se preocupa en absoluto por nosotros y nosotros no tenemos significado definitivo en la vida.
Fin de la cita. Eso es correcto. Si solo somos el resultado del azar, nada importa. No hay estándar moral, no hay estándar ético, y con lo único que usted termina es con tragedia y desesperación. Si este universo es el resultado de fuerzas impersonales, si este universo no tiene rostro, si este universo está en una oscuridad total, porque no hay nadie allá afuera, hace una diferencia tremenda en mi vida. Pero si hay un creador y ese creador mostró su rostro en la forma humana en Jesús, y hay un Dios amoroso, bendito, salvador, que está detrás de esta creación, hace toda la diferencia en mi vida. ¿Y sabe una cosa? Me da tanto gusto. La Biblia no comienza así. Miren, sé que para ustedes les va a ser difícil de creer esto, pero en el principio creó Dios. No hace eso. Simplemente dice, en el principio creó Dios. Tiene que haber algo en el principio. El evolucionista diría, en el principio la amiba, en el principio la materia, en el principio la energía. La Biblia dice, en el principio creó Dios. Y en Juan 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, dice esto, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Esta es otra manera de decir que nada evolucionó. Hebreos 11:3. Por la fe entendemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios. Hebreos 11:3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, no por la evolución. El universo fue constituido por la palabra de Dios. Esto es repetición de Génesis. Esto está en Juan, esto está en Hebreos, y como dije al principio, o lo cree o no lo cree. Y podemos concluir entonces que la evolución es una religión falsa. ¿Y por qué queremos traerla a la Biblia? ¿Por qué queremos meterla a la Biblia? ¿Por qué queremos tomar de la religión falsa de la evolución e imponerla en el relato directo de Génesis? ¿Para qué? Ese es un ataque en contra de la revelación de Dios. La Biblia nos dice cómo la energía llegó ahí, vino de Dios. Cómo la materia llegó ahí, vino de Dios. Nos dice cómo los cielos y la tierra fueron formados. Dios los hizo. Eso es todo lo que necesitamos saber. Nada podría ser más lógico que eso. Un Dios creador inteligente lo hizo. Y aquí vienen los evolucionistas con todas sus mentiras y su menosprecio de Génesis. ¿Y por qué debemos adoptar eso y tratar de imponérselo a las Escrituras? La evolución es una religión falsa. Aquí están los principios en los que está basado, simplemente para darle otra perspectiva. 1. La evolución es ciencia pura. Eso es lo que los evolucionistas quieren que usted crea, que es ciencia pura. Es un sistema cerrado fundado en realidades, no en la ilusión de un Dios. Y en segundo lugar, los evolucionistas dirían que la evolución es igual a racionalidad, porque excluye los milagros y lo sobrenatural. Pero, amigos míos, llega un punto en el que lo sobrenatural es lo único racional. En tercer lugar, y esto ha sido adaptado de el maravilloso libro de Philip Johnson, La razón en la balanza. En tercer lugar, la evolución es liberadora porque elimina a Dios y sus mandatos, los cuales restringen la conducta sexual libre. En cuarto lugar, el evolucionista dice que su religión es demócrata porque todo hombre es su propia fuente de juicio moral. Debido a que no hay Dios, no hay juez moral, no hay ley. En quinto lugar, la evolución es amplia porque permite creer en Dios, no solo el Dios bíblico. Eso es la religión. ¿Quieres saber cuáles son las premisas o los principios de la religión de la evolución? 1. La evolución es ciencia pura. Dicen, es un sistema cerrado fundado en la realidad, no en la ilusión de un Dios. 2. Es igual a racionalidad porque excluye los milagros irracionales y la interferencia sobrenatural. 3. La evolución es liberadora porque elimina a Dios y sus mandatos, los cuales restringen la conducta sexual libre. Y quiero decirles que eso es lo que impulsa todo esto. Aman su pecado. En cuarto lugar, dicen, la evolución es demócrata porque todo hombre puede ser su propia fuente de juicio moral. Y quinto lugar, la evolución es amplia porque permite la creencia en Dios en lo que usted quiera que Él sea, excepto el Dios de la Biblia. Asombroso, ¿no es cierto? La gente luchando en contra de la razón y adoptando lo absurdo para evitar la rendición de cuentas al Dios eterno. Permítame cerrar en esta noche al llevarlo a Romanos 1. Y esta es una declaración pertinente por parte de Dios que
se dirige a aquellos que lo rechazan. Romanos capítulo 1, versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, escuche esto, que detienen con injusticia la verdad. Escuche esto. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y todo comienza en el versículo 18. La ira de Dios es liberada en contra de estas personas que reemplazan lo sobrenatural con lo natural, que reemplazaron a Dios con criaturas. Este es el juicio de Dios sobre ellos. Oremos. Padre nuestro, esto es tan importante para que nuestra fe sea alentada. No necesitamos estar doblando la rodilla ante la supuesta sabiduría del mundo, aquellos que no te conocen. Danos una confianza firme, determinada, fuerte, de que tu palabra es verdad, que toda palabra de Dios es limpia, como dicen las Escrituras, que toda la Escritura es inspirada por Dios, que ninguna Escritura viene de interpretación privada, sino que los hombres, santos hombres de Dios, hablaron conforme fueron movidos por el Espíritu Santo. Recuérdanos que tú creaste el mundo en la manera en la que tú dijiste, que no hubo nada en este universo creado que tú no crearas, sino que tú formaste el universo. Padre, ayúdanos a conocerte como el Creador, a saber que el universo fue creado por tu palabra y que lo hiciste de una manera tan maravillosa y magnífica en 6 días, como es presentado en el libro de Génesis. Fortalécenos en nuestra fe en el Dios que creó, en el Dios que redime pecadores. Nos abruma tu grandeza, la inmensidad de tu inteligencia y tu poder, y la dulzura de tu misericordia hacia nosotros. Y te damos gracias por ello en el nombre de nuestro Salvador. Y todo mundo dijo, amén.